Muy buenos días a todos, los saluda Mario Cardeña Y lo saluda Coca Sevilla. en un vivo más de esta serie Liderarte que estamos presentando Coca Sevilla y un servidor. Y el día de hoy con un tema buenísimo, cómo en un momento dado dar un salto cuántico en tu liderazgo, aprovechando la diversidad. Donde tenemos un invitado de lujo, ya lo presentaremos con mucho gusto como debe de ser. Y pues bienvenidos a este vivo, Coca. Así es, bienvenidos. La verdad es que ver cómo nuestro invitado especialista de hoy va a ligar el tema de la diversidad con respecto a cómo esto nos puede ayudar a potenciar nuestro liderazgo. Les compartí ahorita tras bambalinas que la verdad ya contaba los días para que nos platique cómo podemos abordar todo esto y cómo aprovecharlo a nuestro favor. Así es que, bueno, pues vayan tomando nota porque este programa de hoy se va a poner muy, pero muy bueno. Y les recordamos que pues pueden ponernos sus preguntas en el chat, sus comentarios. Con mucho gusto vamos a estar leyéndolos para ir avanzando en esta charla con Mark Murray. Me da mucho gusto saludar a Mark aquí en este espacio porque pues lejos de ser un gran líder, una persona exitosa en los negocios, una persona que siempre está abierta al aprendizaje, pues es un gran amigo, muy querido mío de hace Igualmente. muchos años y al que pues siento una gran admiración y por eso él está invitado el día de hoy porque tiene muchas cosas que aportar en todo lo que ha vivido en su vida, tanto personal como profesional. Si me permiten presentarlo, bueno, pues aquí Adelante. Mark es una persona que ha experimentado la diversidad desde que nació en México, ya que pues su padre fue mexicano, de madre alemana y abuelo afroamericano. Esta mezcla cultural ha sido la base de su apreciación respecto a la riqueza y complejidad de un mundo cada día más diverso. De formación ingeniero industrial, cursó varias especialidades en mercadotecnia, en el TEC de Monterrey, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Northwestern Kellogg, también un curso de Executive Master en el IPADE. Habla 4 idiomas, lo que le ha facilitado conectar con personas de diferentes orígenes y culturas, tanto en el plano personal como profesional. Y a lo largo de su carrera ha tenido la experiencia de tanto de ser empleado como la de ser empresario. Vivió en Francia, también trabajó en Londres para la empresa Jamesport International. Actualmente vive en Austin, Texas, en los Estados Unidos, desde donde opera sus negocios en Estados Unidos y en México. Tanto la herencia como las experiencias que ha vivido Mark le han permitido conocer muy de cerca las complejidades de vivir y trabajar en entornos muy diversos, mismos que compartirá con nosotros en nuestro vivo del día de hoy. Mark, pues bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Mario. Con mucho gusto, gracias a ti, a Coca y a tu auditorio de invitarme a esta sesión. Siempre muy interesante. Sigo tus vivos porque todos los días aprendemos algo y creo que esa es la primerita regla, ¿no? Dicen por ahí que quien piensa que sabe todo está equivocado o no está bien Ujú. enterado. Entonces, creo que siempre hay que aprender. Hay un dicho por ahí que me gusta mucho que dice, no hay nadie tan rico que no necesite nadie, de nadie más, ni nadie tan pobre que no tenga nada que aportar. Wow. Esa es una máxima muy importante, sobre todo hoy en día, donde cada vez es más diverso el mundo, cada vez está más mezclado. Si no te abres y no estás abierto a aprender de otras personas, de otras culturas, se te va a complicar la vida. Y fíjate, Exactamente. Mark, por eso me llama mucho la atención tu semblanza, porque ha sido una mezcla étnica de idiomas, de vivir en varios países, de estudiar varias cosas, donde pues esa diversidad te ha formado como persona, como empresario. Ciertamente todos somos únicos, tenemos nuestras propias historias, pero la tuya es una historia que compartirla vale mucho la pena, más en este marco de la diversidad, más allá del color, de la religión, de las etnias, sino en este enfoque paradigmático de la diversidad, de cómo entender las diferentes opiniones de los demás, cómo ver el mundo de manera diferente a partir de entender que mi mundo es un mundo, pero
hay otros mundos de otras personas, de otros países, de otras culturas. Y creo que eso es muy importante, entender hoy en día en este enfoque moderno del paradigma de la diversidad. Mark, ¿tú qué opinas de eso? Tú en la diversidad, en todo lo que has estudiado, lo que has experimentado, ¿qué es lo que más te ha ayudado para poder conectarte, poder responder a los tiempos de cambio que estamos viviendo en este mundo? Pues mira, híjole, es una pregunta amplia. ¿Qué te diré? Mi vida ha sido muy interesante desde el punto de vista de, como dijiste, todo el background, todo la herencia que traigo. También fue compleja en su momento, ¿no? Yo a veces me sentía, cuando estaba en México, me sentía un poco extraño porque siempre el güerito, ¿no? Cuando iba a Alemania, mira, nuestro sobrino, el mexicano. Entonces, muchas veces me sucedía, incluso a mi mamá le sucedió, mi mamá era alemana, que después de muchos años de vivir en México decía, yo ya no me siento, cuando voy a Alemania no me siento alemana, porque ya adopté otras costumbres y viviendo en México tampoco me siento 100% mexicana. Entonces empieza a ser como un híbrido, ¿no? Ni muy de aquí ni muy de allá, pero eso puede ser muy positivo dependiendo cómo lo enfoques, porque puedes decir no quepo en ninguna parte o quepo en todos lados. Y creo que esa es la parte interesante, eso es lo que hay que tratar de adoptar, ¿no? El haber vivido en Francia, en Londres, pues conocí diferentes culturas de trabajo. Por ejemplo, me llamó la atención mucho en Inglaterra, que todo el mundo a las 5 te levantabas y no veías una sola persona, todo el mundo se iba puntualísimo. Claro, también llegaban puntualísimos, ¿no? Había una cultura de la puntualidad muy, muy marcada. Y entonces pues vas aprendiendo cosas de diferentes personas, diferentes lugares, y vas adoptando, y sobre todo creo que lo más importante es ir entendiendo el por qué las cosas son de cierta manera en ciertos lugares y tratar de entenderlas desde una perspectiva no personal, sino tratar de ser, creo que la palabra clave hoy en día es la empatía. Necesitas tratar de ponerte en los zapatos de los demás y entender, como dicen los americanos, tienen aquí una expresión de where I'm coming from. Entender de dónde vengo, de dónde estoy llegando, para que entiendas por qué veo las cosas como las veo, por qué las siento como las siento. Y eso, pues digo, toma un esfuerzo, digamos, de tratar de, pues, poner tus paradigmas en un lado, porque también, claro, todos traemos paradigmas de una u otra forma, buenos, malos, regulares, sin ponerles calificación. Tienes que estar muy consciente, y creo que la diversidad te ayuda a concientizarte que no hay una sola manera de hacer las cosas, no hay un solo método, hay varios, y muchas veces funcionan. Digo, un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención. Dije, bueno, en temas de gustos, de culturales, pero temas más científicos como la medicina, por ejemplo. ¿Qué tanta variedad habrá entre Estados Unidos, México y Alemania? Entonces, por ejemplo, un pariente tenía un problema de estrabismo. Entonces dije, a ver, voy a googlear qué sugieren en Google alemán, en Google mexicano, en Google americano. Y es un tema científico, ¿no? Médico, pues. Y las respuestas fueron bastante distintas. Entonces eso me llamó mucho la atención. Alemania era mucho más de ejercicios y terapia física. Estados Unidos era pues meter una vez el cuchillo. México estaba un poquito ahí en medio. Pero te das cuenta que inclusive en cosas de ese tipo, que uno pensaría que no hay mucho que debatir, hay debates, ¿no? El approach médico, por ejemplo, europeo es mucho más de terapias y bueno, toda la parte, digamos, de herbolaria, ¿no? La herbolaria se utiliza mucho más en Alemania que en Estados Unidos. México, bueno, pues era un campeón, sobre todo la gente mayor, pues se frota con tal hierbita, etcétera, y se le cura, y dicho y hecho, y muchas veces era cierto, ¿no? Entonces vas aprendiendo de los diferentes lugares, y creo que eso te enriquece mucho, y creo que eso es muy importante. Y lo mismo pasa en la parte laboral. Escuchándote, Mark, en este punto que mencionabas, ¿no? De ir encontrando que en tu propia identidad, ¿no? Muy diversa en idiomas, de tus orígenes, de tus papás y de donde te ha tocado vivir, pues habla de un proceso de madurez, ¿no? De que eso no ha llegado en estas reflexiones que nos compartes de un día para otro. Hay personas jóvenes que nos están escuchando, gente que está en la universidad, que está egresando, que quiere comerse al mundo, que quieren ser ciudadanos del mundo. ¿En qué momento, Mark, dirías,
por decirlo de una manera, senté cabeza o reflexioné, de aquí soy, esto puedo aprovechar, esta diversidad, lejos de confundirme, puedo tomar ventaja. ¿Encuentras ese punto de quiebre? Yo creo que sí, yo creo que un momento que fue para mí muy importante fue, hubo un momento cuando estaba yo en la Universidad de la Náhuac, pues como todo chavo, empecé a echar relajo, no pasan unas materias, y en esa época la Náhuac, si tú reprobabas más de 2 o 3 materias, tenías que esperarte un semestre para volver a entrar. Ya te imaginas el caos que fue cuando a mí me expulsaron, o más bien yo me autoexpulsé para ser más exactos, ¿no? Por no haber pues tenido la disciplina, haber cumplido. Y yo en esa época andaba saliendo con una chica que andaba muy metida en todo el tema de filosofía. Tú me metí a filosofía y letras en la UNAM. Y creo que fue una gran experiencia para mí. Primero porque el entorno era tan distinto que la náhuac. La gente que iba era muy diferente y mucha gente realmente admirable, ¿no? Yo veía chavos que se levantaban a las 5 de la mañana tomaban el metro por 1 hora, llegaban, estudiaban, se iban a trabajar y luego en la noche tenían otro trabajo, luego estudiaban, muy preparados, muy capaces. Y ahí fue donde me cayó el 20, que estaba yo desaprovechando mi tiempo y no le estaba poniendo el énfasis y la dedicación a las oportunidades que yo estaba teniendo. Creo que para mí ese fue un momento de parteagua muy importante, porque me di cuenta de todas las oportunidades que estaba yo teniendo y que no estaba aprovechando al 100%. Entonces, esa diversidad pues, en todo tipo de, es tanto ideológica, de educación, económica, todo ese tipo de cosas de repente uno no aprecia porque no te das cuenta, y a veces el contraste es lo que justamente te enseña a apreciar las cosas. Para mí ese creo que fue el momento de parteaguas. Después de eso entré a trabajar también en otra compañía, tuve excelente, el último semestre tuve el promedio más alto de toda la universidad. Digo, me cambió la vida porque me di cuenta, ¿no? A veces el salirte de tu entorno es lo que justamente te abre los ojos. Y creo que eso tiene que ver con la diversidad igualmente. Sí, exacto. Y por ejemplo, Mark, tú que has tenido una formación académica en diferentes lugares, toda una carrera que ha abarcado distintos países, ¿cómo crees que toda esta diversidad ha influido en el estilo de liderazgo que tienes hoy? Mira, yo creo que es una muy buena pregunta, es una pregunta que no es tan fácil de responder en el sentido que mi hija, ahorita regreso porque voy a mi hija. Mi hija, ella estuvo mucho tiempo metida en el tema de, ¿cómo se llama? Journalism, editorial. Ella escribía para la escuela donde está, escribe muy bien, escribe precioso. Y, y andaba viendo si se iba a dedicar a hacer esa carrera. Finalmente no, se metió a estudiar negocios pero escribe también que le abrió muchísimas puertas en las universidades, porque una cosa más importante en las universidades es tu capacidad de expresarte y tu capacidad de comunicarte. Yo me llamó la atención lo importante que era esto. Entonces ella me dijo, lo que es muy importante, porque a veces yo, digo, como todos tenemos nuestros lados oscuros, tengo mi carácter, ¿no? Y cuando tengo mi carácter, no es tan fácil hablar conmigo, trato de controlarme, porque también tengo mis ideas luego un poco fijas, a pesar de la diversidad. Imagínate, si no hubiera tenido la diversidad, quién sabe cómo sería, ¿no? Pero bueno, la diversidad te ayuda a darte cuenta, ¿no? Y lo que me decía, lo que es muy importante es conocer a tu audiencia. Entonces, yo creo que ese es un consejo que me dio, que yo creo que es muy importante, y en la diversidad más aún. Si tú estás en un cierto lugar, tienes que saber con quién estás, cuál es el background de esas personas y tratar de entender de qué manera debes de dar tú el mensaje. No es lo mismo dar un mensaje en un entorno A que en un entorno B. Y esa es la parte que es muy importante de tener esa sensibilidad y ese entendimiento. Yo recuerdo cuando estuve viviendo en Francia que, entre otras chambas, cuidé a un niño, ¿no? Era yo la nana de esta familia, una familia muy interesante, unos señores franceses, de donde aprendí mucho también, porque esta señora trabajaba para el museo del Louvre, el museo, ella era agregada de prensa del museo, y luego invitaba a su casa, pues, escritores, pintores, y yo, pues, les ayudaba con la comida, a cocinar, y luego me podía sentar a platicar con ellos,
más que a platicar, a escuchar, ¿no? Porque era gente pues con un conocimiento impresionante. Y luego hablaban, me preguntaban de México y me daba yo cuenta que sabían más de México que yo, cosa que a mí me apenaba, pero era gente muy leída, muy enterada. Entonces te vas dando cuenta pues, de dónde estás, pues, cuál es el nivel de conocimiento, la forma de comportarse. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, algo que me he dado cuenta es la cercanía física es muy distinta que en México, ¿no? En México llegas y te abrazas y le das un beso, etc. Aquí no, aquí es más, la distancia personal es muy importante. No está bien o está mal, es diferente. Entonces yo creo que algo que me ayudó mucho a la universidad es entender que tengo que tener claro quién es mi audiencia, con quién estoy hablando, como dicen los mismos, de dónde viene esta persona, para asegurar o tratar de que el mensaje sea lo más claro y lo mejor recibido. Sobre todo que sea un mensaje bien recibido. Si tú mandas un mensaje con la mejor de las intenciones, de manera equivocada, el resultado va a ser malo. Y eso es algo que hay que tener hoy en día muy, muy en cuenta, sobre todo con toda la situación pues, que se ha ido polarizando, llámese política, religiosa, etcétera. Si tú no eres muy sensible, puedes cometer errores sin siquiera desearlo, ¿no? Tocas un tema, pues, de los más complejos para un líder, Mark, en Claro. mi experiencia como coach ejecutivo que tengo, pues, sesiones uno a uno con personas de diversos países y diversos niveles, el tomar diferentes perspectivas. Claro. Hablábamos hace rato de la empatía tras bambalinas, ¿no? Sabes que la empatía es una de las cosas que nos ayudan a poder conectarnos con los demás, pero generar empatía requiere esa capacidad de perspectivas, ¿no? De las que tú hablas. ¿Cómo puedo entender yo la perspectiva de alguien que se levanta a las 5 de la mañana, toma el autobús y tiene que caminar en la lluvia y llega a la universidad y en la tarde va a trabajar y luego hace un trabajo? Esas perspectivas son de las más difíciles para nosotros, para poderlas entender. Y eso es lo que ayuda a generar esa conexión y empatía. En ese quiebre que tú nos platicas de tu experiencia en la universidad, donde pues fue un punto sí, de quiebre en ese sentido, ¿qué tanto te ayudó en tu vida profesional para entender a tus empleados, a tus pares, a Muchísimo, tus muchísimo. subordinados? Hay gente que aquí nos está escuchando que es uno de los puntos difíciles también, ¿no? Llego con mucho entusiasmo a mi trabajo, pero en esa diversidad de opiniones que hay, no logro encontrar esas perspectivas y esa empatía. ¿Cómo te sirvió a ti? ¿Qué tips darías aquí a las personas que nos están escuchando? Yo creo que un tip muy importante es conócete a ti mismo y conoce a la gente que te rodea o con la que colaboras, ¿no? Ujú. No puede, o sea, aunque obviamente hay que tener reglas, porque también si no se vuelve muy complicado, por ejemplo, la regla del horario, ¿no? Hay que llegar a tal hora, cosas por el estilo. Pues digo, no puedes estarla ajustando a cada persona porque se vuelve un negocio casi inoperante. Pero sí creo que es importante entender y a lo mejor pues inclusive apoyar a la gente. Oye, esta persona, por ejemplo, tengo una empleada que viene de más allá de Indios Verdes y diario se echa una hora y media en la mañana, la empresa empieza a las 8, pues esta chica sale a las 6 de la mañana de su casa. Entonces, entender si de repente hay que quedarse más tiempo, hay una chamba pendiente, pues esa es a la última persona a la que yo le pediría que se quedara, porque sé que Ujú. se va a tardar otra hora y media en regresar. ¿Sí me explicó? O a lo mejor si se queda, ¿sabes qué? Te pago un Uber, o te apoyo de tal manera, o mañana llega más tarde, no sé, pero entender el sacrificio que hacen las diferentes personas por la situación en la que está, o por ejemplo, la persona que de repente tiene un pariente enfermo, ¿no? Ujú. De repente empieza a darte cuenta que está malhumorado, que está sin ganas, está apático. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en su vida? Y si tú no entiendes eso, pues entonces va a ser muy difícil que tengas empatía y que comprendas la situación. Vas a decir, no, pues es una persona poco comprometida, cuando realmente el problema no es ese. Hay que recordar que no somos robots, somos personas y las personas tenemos también una vida personal que es muy importante porque esa vida personal, querrámoslo o no, yo recuerdo mucho que me decían en la universidad, tú cuando llegas al trabajo, te quitas todos tus problemas, los cuelgas un clavito y trabajas y luego sales, los agarras y te vuelves a ir. Es independiente. En la teoría está bien, como concepto está bien de tratar de mantener una independencia, pero en la vida real esto no funciona. En la vida real la persona, pues si tiene una preocupación, un hijo enfermo, se está divorciando,
pues eso es imposible y sería inhumano pedirles que lo hagan a un lado porque pues, no funcionamos así. Yo creo que una persona motivada siempre te va a funcionar mejor, siempre. Y la motivación empieza porque haya una empatía, un entendimiento, que te pongas en los zapatos del otro, como decimos en México. Entonces, yo creo que eso es entendible. Y también hay que entender la escala de valores. La escala de valores varía de un país a otro. Los intereses, por ejemplo, en Estados Unidos la gente es mucho más cuidadosa con su tiempo, inclusive hasta en sus reuniones, digamos, de trabajo, ¿no? O sea, normalmente la gente tienes una cena, de las cenas de las 8 a las 10 y a las 10 se va todo el mundo. Yo al principio me parecía, dije, es que flojera, ¿por qué? Estaba muy divertido, etcétera, ¿no? Pero te das cuenta que al día siguiente todo el mundo está a las 8 trabajando y con el tiempo me ha ido gustando el sistema porque también me doy cuenta que puedo mantener un orden más, digamos, un orden, una mayor disciplina porque no me voy a un extremo al otro, ¿no? A veces me quedaba yo muy tarde, entonces al día siguiente levantarte costaba trabajo, etcétera. Entonces vas aprendiendo diferentes formas de hacer las cosas. Y todas tienen sus cosas buenas, o sea, no diría esta es la mejor, la peor. Por ejemplo, amo la diversidad de comida en México, hablando de diversidad, ¿no? Acá, por ejemplo, es mucho menos, ¿no? Entonces, cada lugar tiene sus cosas especiales, sus cosas increíbles, el compromiso de la gente en México a mí me fascina. Es una relación más, yo te diría que es una relación muchas veces muy estrecha, que a lo mejor acá se da menos, y también luego hay temas por cómo funcionan las leyes aquí, ¿no? Por ejemplo, los temas legales, aquí tiene que ser muy cuidadoso. Una recomendación que yo le daría a quien sea, a donde vaya, es apréndete cuáles son las reglas del lugar. Las reglas, ya sea para contratar, para correr, para promover. Es muy importante entender los valores o las reglas que se tienen en cada lugar para que no cometas errores por omisión, por no saber, ¿no? Y creo que esas varían mucho y también van variando con el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo mucho que, por ejemplo, en México, alguien que hubiera quebrado un negocio, pues no, con ese no hagas negocio porque pues, quiebra los negocios, es muy maleta, ¿no? Sí, claro. Aquí me llamó la atención que muchos dicen, no, pues ya agarró experiencia, ese cuate sabe mucho, hay que aprovecharlo. Sí, o Entonces, platícame tu experiencia, ¿no? Para aprender de esa experiencia que exacto, tú exacto. tienes, por supuesto. Entonces yo creo que depende en qué te enfoques, ¿no? También el Claro. conocer bien a las personas te va a permitir saber, oye, mira, este cuate es muy bueno para esto. Y creo que una de las cosas importantes que he aprendido en la universidad es tú lo que quieres para ser exitoso es tienes que tener una mayor diversidad. Ahorita hablamos de qué puede ser diversidad, no necesariamente tiene que ser ni de color, ni de religión, ni nada, sino, pues, oye, necesitas un cuate que sea muy bueno, por ejemplo, para las ventas. Generalmente la gente que es buena para las ventas, pues es extrovertida, empática, se sabe los nombres de todo el mundo, les manda sus detallitos, etcétera. Y necesitas un buen contador, un cuate muy ordenado para que lleve bien las administraciones, la finanza, que generalmente es un perfil un poco diferente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces yo creo que también los perfiles, inclusive hace poco un muy amigo me recomendó hacer un test que está muy interesante, que le recomendaría a tu audiencia que lo tomes, uno de Gallup, que, de, Ujú, que, que te permite medir tus cualidades, o sea, cuáles son tus fortalezas, ¿no? ujú. Porque inclusive en las fortalezas hay diferencias. Y ahí es donde tú quieres tener justamente una diversidad de fortalezas en la empresa. Si tienes, como dice mi hermano, si tienes dos piernas fuertísimas y los bracitos no te dan, pues no vas a poder levantar ningún peso o viceversa. Tienes que tener músculo en todas partes y eso lo logras con diversidad, con diferentes talentos, con diferentes visiones. Si quieres ir, por ejemplo, a vender a Centroamérica, bueno, pues consigues un vendedor que viva ahí, que conozca la cultura, que conozca cómo operan, porque es diferente que México, aunque hablemos español. Y en Estados Unidos lo mismo, y en Estados Unidos inclusive es diferente de estado a estado. No es lo mismo Texas que el estado de Nueva York, son reglas diferentes, leyes diferentes, un approach diferente. Entonces, si eso no lo entiendes, se te empieza a complicar porque no entiendes por qué funciona de una manera u de otra. Ujú. Entonces, Nos básicamente, están mandando aquí saludos, ¿sí? Nancy Arévalo, ¿sí? muy bien. Fernando Vásper, Lucelena Martínez, Rosalba Delgado, Marco Vargas. Buenos Mucho. días, saludos desde Pachuca.
Así es, siempre nos Omar sigue. Cruz, Adolfo Aducín, Héctor Nava, bienvenidos. Irene Siva, muy interesante la plática. Felicidades a los tres. El profesor Pablo Fuentes, Ah, Rubén Pablito. Altamirano. Están muchos saludos allá a Querétaro. Mucha gente que nos está viendo, Marc, Sí, Oca. Sí, buenísimo, buenísimo. Qué gusto. sí. Oye, Mar, yo te quería preguntar algo. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, una empresa y, por supuesto, un líder se puede adaptar a esta diversidad cuando en sí ya tiene también una propia cultura organizacional? Imaginemos una empresa que tiene diversidad, pues, en nacionalidad, cultura, edad, género, etcétera. O sea, porque sí, por supuesto hay que adaptarnos al público, a la audiencia, ser empáticos, ¿no? Pero al final, pues también una empresa tiene su propia misión, visión, valores, ¿no? Ahorita comentaste la importancia de conocer los valores, las reglas, aprendértelos, ¿no? Pero hasta qué punto, por ejemplo, yo me puedo imaginar un líder de un equipo de trabajo que tiene tal vez mucha diversidad, a lo mejor tiene miembros en su equipo con culturas distintas, que los lleva a festejar ciertas tradiciones o a trabajar de cierta manera, etcétera. ¿Cómo manejar todo esto, ¿no? Cuando probablemente pues también pues existan como ciertas situaciones en las que pues aquí el reto está en cómo encontramos el punto medio, ¿no? Entre, El justo medio. ¿no? Empáticos y todo lo que acabas de comentar, pero pues también la propia empresa tiene pues su cultura organizacional tal vez definida, ¿no? Claro. O sea, tienes totalmente razón, Coca, en que es una línea difícil de caminar, ¿no? Porque tienes que, por un lado, tratar de ser incluyente, pero siempre y cuando no se pierda ni los valores, ni la misión, ni los procesos que quiere tener la empresa. Yo creo que yo te diría que hay una confusión entre ser inclusivo y ser permisivo. No es Ujú. lo mismo. Una cosa es que yo incluyo a diferentes personas con diferentes backgrounds, con diferentes visiones, con diferentes religiones, etcétera, etcétera. Pero otra cosa es que eso signifique que cada quien va a imponer lo que él quiere desde su punto de Exacto, vista. Entonces, cuando exacto. se trata de un negocio, pues lo que es muy importante es que tengas muy claros cuáles son los objetivos del negocio, qué es lo que quieres hacer y que también quede muy claro qué es lo que quieres que aporte cada persona y cuál es su responsabilidad y de dónde a dónde llega, ¿no? Ujú. Por ejemplo, ahorita aquí ya va a ser Thanksgiving, ¿no? Que por ejemplo en México ayer me levanté para conectarme y resultó que se me pasó de que había movido el día de la reunión y era libre. Entonces, hasta ese tipo de cosas son cosas que hay que tomar en cuenta. Entonces aquí, por ejemplo, que hicieron los americanos, que me pareció interesante, hicieron el famoso Thanksgiving, ¿no? Que el día de dar gracias, no tiene nada que ver con ninguna religión. Es dar gracias por lo que tienes y lo festejan. Es la fiesta más festejada en todos Estados Unidos, más que Navidad. ¿Por qué? Ujú. Porque caben todos, ¿no? Entonces, yo creo que ese son el tipo de cosas que tienes que saber. Necesitamos tener una fiesta de fin de año. ¿Cómo hacemos la fiesta para que quepan todos? En ese tipo de cosas tienes que ser muy, muy considerado en la diversidad. Por ejemplo, si vas a dar de comer, a lo mejor hay gente que no come cerdo, por ejemplo. Bueno, pues entonces voy a tomar eso en cuenta, ¿no? Esa es una cosa a lo mejor importante. Pero no voy a tener una universidad en la que cada quien entra a la hora que quiere, entrega cuando quiere. O sea, yo creo que hay que hacer una división entre lo que necesita el negocio, lo que son las reglas del juego y lo que es la inclusión. A veces eso se mezcla, por ejemplo, también de los talentos. Ahorita ha sido un tema muy controversial el tema de la inclusión desde el punto de vista de quién contrato. Ha habido muchos casos aquí en Estados Unidos donde ha habido demandas, cosas por el estilo, porque dicen, bueno, no contrataste, el porcentaje de latinos contratados es menor que el de americanos o de afroamericanos, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a hacer muchas discusiones de que es que hay racismo, que hay esto y que el otro, cuando yo creo que realmente lo importante es, pues, ¿qué es lo que quiere la empresa? Pues quiere a la persona más capaz, ¿no? Y la más capaz, pues no tiene que ver ni con su raza, ni con de dónde viene. A veces hay gente que te puede decir, bueno, es que uno tuvo más oportunidades que otra. Pues sí, pero la verdad es que el mundo en sí
pues también no es perfecto, ¿no? O sea, hay gente que nace más sana, gente que nace menos sanos, unos más altos, unos más chaparritos, o sea, hay cosas que no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es tratando de ser lo más justos posibles. Y justamente a tratar de meterme más a fondo en este tema, que es un tema muy complicado. Y una de las cosas que entendí y aprendí y que creo que es la regla que hay que seguir es, hay que tener muy claro, hay que tener un sistema que sea lo más justo posible. Y para ser lo más justo posible tiene que ser un sistema muy movido con datos duros, tiempos de entrega, porcentajes de, no sé, un examen, por ejemplo. Como vas a la universidad, ¿no? Te das un examen para que vean tu capacidad de matemáticas en esto, en lo otro. O sea, tiene que ser lo más objetivo posible y con datos. No que sea yo siento, es que yo le dije, no, a ver, pues qué porcentaje de retardos tuvo esta persona contra esta otra. Bueno, pues eso es un dato muy duro, muy imparcial, ¿no? Y que no se vuelva una discusión de otro tipo, porque también eso te puede distraer mucho como empresa y te puede generar muchos problemas, ¿no? Exacto, y por ejemplo, algo que también me llama mucho la atención y es que a veces hay personas que están tomando ventaja o podría decir abusando, ¿no? De este tema de la diversidad. Yo conozco el caso de una empresa muy grande de México que, por ejemplo, al momento de reclutar, han habido personas que buscan un empleo y están grabando al reclutador de la empresa y salen demandándolos, ¿no? Por cualquier cosita que dijeron que va en contra de estos temas de diversidad y demás. O sea, delicadísimo, ¿no? Que dices, no, no, o sea, realmente sí, en esta parte que comentabas, pues estamos viviendo unos retos tremendos porque pues tienes tus reglas del juego y también existen personas desafortunadamente que empiezan a tomar ventaja de esto, que dices, no, a mí no se me habría ocurrido, ¿no? Y cuando me platicó esta amiga que en esta empresa en la que trabajó así se estaban dando las cosas, dije, wow, esto sí ya está, pero de locos, ¿no? Tocan Totalmente. una arista muy importante, ¿no? En esta parte de las reglas del juego. Me gusta esto que menciona Mark, una cosa es ser inclusivo y otra cosa es ser permisivo. Y también lo conecto con lo que pues ha mencionado anteriormente, ¿no? Que una persona motivada, pues es una persona que rinde, que da resultados, que da beneficios tanto para la persona misma como para la empresa. Yo creo que aquí el tema de integrar personas en nuestros equipos de trabajo tiene que ver mucho con estas reglas del juego, con el propósito que tenemos en nuestra propia empresa, en nuestro negocio, en qué es lo que nos mueve. Y a veces no nos detenemos quizá a darnos el tiempo para escuchar a esas personas, cuáles son sus perspectivas, cuáles son sus fortalezas, qué es lo que quieren de la vida, quizá que haga clic, ¿no? Y que seamos, de alguna manera, pues hagamos switch con la manera de Converjamos, ver las cosas. converjamos. ¿Perdón, Marc? Haya convergencia con lo que Exactamente, que quieres seamos hacer. compatibles, ¿no? En lo que yo veo para mi negocio, la empresa y lo que tú estás buscando. Yo creo que también abrirnos en la diversidad de opiniones de una manera directa, pero también es como una invitación. O sea, si no es la empresa para ti, pues dilo. Si yo creo que no eres la persona para la empresa, también lo tengo que decir y Claro. no pasa nada. Yo creo que al establecer esas comunicaciones, esas conversaciones desde un principio en las expectativas, ayuda mucho, ¿no? A poder generar relaciones a mediano o largo plazo. Y lo Total. menciono porque es uno de los temas que más atiendo en las organizaciones. Ya no aguanto a esta persona, llega tarde. Bueno, pero El factor cuando humano la es el más contrataste, ¿qué viste complicado. de esta persona? ¿No? Quería ser Ujú. contador estructurado con las cuentas y no es nada de eso, como lo que hablaba Mark. Pues entonces, ¿por qué lo contrataste? Ahora la pelotita la tienes tú. ¿Qué vas a hacer? Claro, mira, lo que estás mencionando, Coca, es muy interesante. Yo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos estoy viendo un fenómeno muy interesante. Yo me vine a vivir a Austin hace que 12 casi 13 años. Y Austin se ha prácticamente, yo te diría que se ha duplicado en tamaño. También se ha vuelto mucho más caro, todas las problemas. Y una de las razones principales por las que esto está pasando es porque mucha gente de California se está viniendo a Austin.
Ahora, ¿por qué se está viniendo la gente de California a Austin? La razón principal es porque aquí las reglas de juego legales, digamos, las que pone el Estado, en Estados Unidos hay reglas federales, o leyes federales y leyes estatales. En Estados Unidos los estados son muy fuertes, pueden imponer diferentes reglas e inclusive diferentes impuestos, ¿no? Los impuestos de un estado a otro van variando. Pero el estado de Texas es un estado muy pro empresa, en donde las reglas pues, las deja mucho en manos de la empresa. Y en California se ha ido hacia el otro lado, muy a poner un montón de reglas, por ejemplo, locuras, desde mi punto de vista, vuelvo, no tengo la bolita mágica, pero por ejemplo, no sé si han visto lo que está pasando en San Francisco, que la gente se mete a robar moles y sale con las bolsas llenas, ya ve los videos, porque pasaron una regla de que si robaba menos de $1,000, pues entonces no los iban a perseguir. No, qué va. Entonces, una de las cosas que son muy importantes, evidentemente, y que hay que entender en cada país, y yo creo que lo podemos ver es país, estados, empresa y familia, ¿no? Las reglas van cambiando y por eso también las empresas luego se mudan de países, ¿no? Se van Claro. por ejemplo, muchas empresas ponen sus corporativos en países que son muy pro paraísos fiscales, otros por mano de obra. Ahorita hay una migración impresionante de compañías americanas a Estados Unidos porque no consiguen gente. Y no consiguen gente, entre otras cosas, pues porque hay lugares donde ya es muy caro, o lugares como California de plano están yendo las compañías también a Texas, porque se vuelve casi imposible operar si pasan leyes en donde permiten cosas como las que estoy platicando. Entonces, el entorno, una de las cosas que yo también creo que es muy importante mencionar aquí en este vivo, Mario, que sería una de los aprendizajes creo que más importantes que yo he tenido en mi vida, es el entorno es crucial. Es crucial, crucial, crucial hasta con tu familia. El entorno a veces forma a tus hijos más que tú mismo como padre. Así te lo pongo. Suena como un poco Sí, too vivimos much. dentro de un sistema y hay que visualizar en el sistema en que estamos viviendo y cuál es nuestro rol y cuál es el rol de las otras personas. Exacto, pero por ejemplo, mis hijas, yo me he dado cuenta, por ejemplo, yo tengo 2 hijas, la mayor se vino un poco más grande obviamente que la menor, tenía 5 años y la más chiquita tenía 3, ¿no? Y veo cómo son diferentes porque crecieron, la primera tenía más cultura de México, hasta por su color de tez, ¿no? La primera es un poquito más morenita, la segunda es más güerita, sus amigos, la primera tiene más amigos hindús, latinos, etcétera, la otra son puros americanos, y cómo fueron creciendo diferentes y se comportan diferente y tienen otro tipo de hobbies, una estaba metida en americano, la otra para nada. Entonces, es muy interesante cómo el entorno te forma tanto, y el entorno empieza de la escuela. Digo, tú como hijo de familia, pues pasas con tus papás, no sé, al día 2, 3 horas, dependiendo, ¿no? Pero en la escuela pasas 8. Entonces, ahí es donde se empiezan a formar y esa cultura la van adoptando y al rato es tan fuerte que tu cultura empieza ahí a batallar, ¿me explico? Y así pasa de país, pasa estado, California contra Texas, por eso te mencionaba que cada estado es diferente, lo mismo pasa en México. Te vas a, yo conozco gente que tiene negocio en Chiapas y los problemas que tienen son muy diferentes que la gente que está en Monterrey. Entonces, y después a la familia, ¿no? La familia es el núcleo final y obviamente el más importante, donde se forman muchos de los valores, muchas de las creencias, muchas de las costumbres. Entonces, yo creo que como empresa tienes que tener esto y tu empresa tiene que generar ese entorno que tú quieres para que la gente siga las reglas, sea empática, le eche las ganas, no robe, diga la verdad. Y hay culturas, por ejemplo, una cosa que a mí me cuesta un poco de trabajo es que muchas veces en México, a veces en muchos lados la cultura era de lo que diga el jefe es lo que se hace y eso es lo importante. Y la gente le cuesta trabajo debatir o darte una opinión distinta, porque siente que contradecir al jefe o dar una opinión diferente es casi, pues te van a correr, ¿no? Entonces mejor calladito te ves más bonito. Hasta el dicho existe, ¿no? Hay mucho miedo en las organizaciones. Exacto, y eso es un problema. Yo como líder, ¿qué es lo que yo quisiera? Yo lo que quisiera es gente que si tiene una opinión diferente
que me la dé, obviamente sustentada, una opinión con datos, por eso creo que al final del día los datos son tan importantes. Oye, yo creo que esto no conviene por esto, y esta es la razón por la que lo veo. Al final del día, el líder tiene el beneficio de la última decisión. Entonces, el líder, ¿qué es lo que creo que tiene que hacer? Tiene que tener gente diversa, inclusive diferentes áreas, porque es un problema, afecta a varias áreas. Entonces, el punto de vista de ventas va a ser muy diferente que el de cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿no? Cuentas por cobrar, dicen, no, pues véndeles de contado y de preferencia por anticipado, ¿no? Y ventas, no, pues dales todo el crédito del mundo para que compren todo. Casi no sucede eso, Mark, es muy raro que suceda. Es raro, ¿verdad? Es raro. Creo que solo en mi empresa ha pasado eso. Sí. Entonces tú como líder tienes que mediar entre esos puntos de vista y los dos te están hablando desde su trinchera, desde su cancha y tienen cierta razón los dos, pero tú tienes que ajustar y encontrar ese justo medio, pero necesitas la retroalimentación de la gente y necesitas que se abran contigo, pero para que eso suceda tienen que saber, y una de las reglas de juego en tu empresa tiene que ser aquella apertura. Hay un tiempo para debatir y después tomo una decisión y entonces hay un tiempo para ejecutar la decisión que yo haya tomado, para bien o para mal. Lo que no se vale es como no decidieron lo que yo quise, entonces ahora te boicoteo. Esa gente hay que correrla, así, casi, le das una primera, segunda llamada, primera y segunda llamada, pero la tercera no, porque entonces no funciona el equipo. O sea, hay un momento para discutir y hay un momento que ya se toma decisión y la ejecución, tú sabes que es clave en cualquier empresa, ¿no? Sí. Hay un caso muy rápido, tenemos un caso que me parece muy interesante del equipo de fútbol de Cosmos. No sé si te acuerdas de ese equipo de fútbol, hace muchos años. De Nueva York. Estados Unidos quería meterse fuerte al fútbol y pues no tenían buenos equipos. Entonces formaron el Cosmos y trajeron a puras estrellas, creo que estuvo, no sé si estuvo Pelé, Beckenbauer, sí, estaba Pelé. Estrellas. Nunca ganaron un solo juego. ¿Por qué? Porque todos eran estrellas y todos querían imponer lo que ellos pensaban y todos sabían cómo, y entonces nadie se puso y nunca ganaron un solo juego. Entonces, eso no puede pasar. Ese es el otro extremo de la inclusión y entonces vamos a juntarnos, vamos a platicar, vamos a tratar de ver los diferentes puntos de vista, pero una vez que se decida, todo el mundo se apega a la decisión y la apoya. Correcto. Mira, Marc, aquí nos están preguntando, ya están llegando las preguntas, ¿no? Raúl, muchas gracias por tu pregunta. ¿Cómo podemos formar valores y habilidades de un líder en nuestros hijos? Muy sencillo. El ejemplo. No hay otro. Ser coherentes. Sí. Claro. La coherencia es uno de los temas más difíciles para un líder, ¿no? Totalmente. Hacer lo que uno dice y lo que uno piensa. Claro, como dicen los gringos, walk the talk, ¿no? Walk the talk. Walk the talk. Entonces yo creo que inclusive te puedes equivocar, nadie somos perfectos, todos la regamos y de repente somos incongruentes, eso es ser un ser humano, pero cuando eso te pase, inclusive aceptarlo. Claro, es parte de la coherencia, todos nos podemos equivocar y tener la humildad de decir, me he equivocado. Claro. Rodrigo Ogen nos está preguntando acá, ¿qué consejos le darías a un recién egresado que está saliendo de la universidad para integrarse en el mundo laboral, en un ambiente de diversidad? ¿Qué te recomendarías? Tienes muchos tips ahí, Marc, que creo que podríamos unir, ¿no? En esta parte de tu experiencia. ¿Cómo los resumirías estos tips para esta persona? Pues mira, la recomendación yo creo que es algo complicado porque es un tema mucho también de preferencias personales, ¿no? El otro día escuché algo que me hizo reflexionar mucho. Generalmente hoy en día una de las modas es sigue tu pasión, busca tu sueño. Sí, pero no es tan sencillito y también tienes que ver en qué eres bueno, ¿no? Si una persona, por ejemplo, canta muy mal y no, yo voy a ser cantante, pues tú hasta como papá tienes la obligación de decirle, mijito, qué bueno que te gusta cantar, hazlo de hobby, pero ponte a hacer esto otro porque de eso sí vas a poder vivir. A veces tenemos que tener un poco de reality check. Conócete a ti mismo, trata de averiguar en qué eres bueno, fíjate hacia atrás en dónde has destacado, trata de descubrir cuáles son tus fortalezas y trata de construir sobre esas y busca un trabajo donde puedas construir sobre esas fortalezas y que te llame la atención, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente, lo que sí le diría a todo el mundo es, no se metan luego a una maestría, yo creo que es un error, yo creo que primero trabajar un ratito, porque eso, yo cuando trabajé y después voy a estudiar, aproveché mucho más la escuela, porque ya entiendes más de qué te están hablando, ya sabes más de qué se trata. Como dijiste, Mario, los principales problemas son
problemas interpersonales. La gente es el factor más complicado en todos los negocios. Por Ujú. eso creo que una de las habilidades más importantes que están buscando las empresas es gente que tenga empatía, gente que tenga liderazgo, gente que tenga facilidad de palabra, facilidad de escribir. Eso es muy importante, porque si no te sabes comunicar, pues está muy Sí. complicado. Yo agregaría aquí, Mark, de lo que nos has compartido, ¿no? Es tener las reglas del juego bien claras desde un principio, Claro, ¿no? Si claro. yo estoy buscando trabajo, quiero emprender algo con un socio o con algún cliente, ser claro desde un principio, esto es lo que busco, este es mi propósito, somos compatibles o no somos compatibles, creo que eso es algo muy poderoso, ¿no? Que nos va a generar relaciones, pues ganar, ganar a mediano, largo plazo. Creo que también mencionaste algo que es vital desde mi perspectiva, que es estar abierto a escuchar, ¿no? A ver esa perspectiva del otro, a entender por qué las está haciendo las cosas. Y me gustó mucho esta parte que también mencionaste. Pues sí, yo como líder puedo escuchar muchas cosas. Al final puedo tener el beneficio o incluso la obligación de tomar la decisión final, pero también a esas personas que se están integrando en la vida profesional, entender por qué también los líderes a veces tienen que tomar esas decisiones. Tienen esa autoridad, tienen esa responsabilidad y lo más importante es esa parte de la comunicación, ¿no? Claro, y el Si líder algo a veo veces, mal, tengo una inquietud, preguntar, dar mi opinión, preguntar cómo está viendo las cosas el otro. Creo que eso pueden ser elementos muy, muy importantes. También sí, hoy en día que vivimos en un mundo muy global, yo diría a los chicos, tomando tu ejemplo, Mark, pues que hagan prácticas, que se metan en diversas empresas, si tienen la oportunidad de ir al extranjero, conozcan otras culturas, no califiquen las otras culturas como malas o buenas, cada cultura tiene lo suyo, hay que entenderla. Me gustó mucho esta parte que mencionaste en tu experiencia propia, es quepo en todos lados. Así es, tiene que aprender uno a acomodarse, a adaptarse en las situaciones. Si eso me produce insatisfacción, bueno, pues ya será mi decisión si sigo ahí o no, pero por lo menos estar abierto a probar las cosas, ¿no? claro. Yo creo que una experiencia, mira, por ejemplo, algo que me pasó a mí, cometí un grave error y tuve la fortuna que tuve un jefe que era muy, pues digo, empático o entendió mi falta de experiencia. Me acuerdo cuando trabajé en transportación marítima mexicana, vinieron los aumentos. Y yo la verdad sí le trabajé muy duro y le eché muchas ganas y me subieron, pues no me acuerdo cuánto, en ese época creo que me subieron como un 18%, la verdad es un chorro. Y yo estaba bien contento hasta que me enteré que en otro departamento un cuate le habían subido el 20 o un 22, una cosa así. Le hice un pancho a mi jefe, oye, pero yo le eché todas las ganas, hice todo. Y él me dijo, es que no puedo porque yo estoy topado, porque depende de cada departamento. Pero yo eso no lo entendía. Entonces yo sentí como que no me estaban tratando con justicia, pero era la falta de experiencia que yo tenía. Claro, Ahora lo entiendo y al tiempo después lo vi y le di las gracias, oye, gracias por no haberme corrido, porque me merecía que me corrieras, ¿no? Pero porque yo no sabía, porque yo pensé que no me estaban tratando de manera justa, cuando realmente a veces así sucede. ¿Por qué? Porque diferentes departamentos tienen diferentes presupuestos, tienen diferentes ingresos, etcétera. Entonces, a veces también, como, así como la empatía tiene que ser del jefe hacia los colaboradores, también tiene que ser al revés. O sea, el jefe también luego la pasa muy complicada. Cuando no hay lana, pues tiene que ver de dónde saca la lana. A veces tiene que hipotecar su casa, sacar préstamos, donde él es el responsable, y eso la gente no lo ve. El jefe también tiene problemas, también puede tener problemas en su familia. Eso también se nos olvida, como que todo el mundo piensa que el momento que eres jefe, tu vida es perfecta y todo, o sea, no es así. Entonces la empatía tiene que ser de ida y de vuelta. Y eso creo que es muy importante, que todo el mundo lo tengamos claro. Todos somos personas y todos tenemos problemas. sí. Mira, aquí hay Exacto. una pregunta más que nos está llegando. En México muchas veces vemos que hay padres jóvenes que aún no terminan de estudiar y no cuentan con los conocimientos para educar a un hijo. ¿Qué tan importante considerar, qué tanto importante consideran que es esto para el desarrollo de la sociedad en el ámbito laboral? Mira, yo creo que hoy en día tenemos una gran ventaja que no existía hace muchos años, que es el YouTube, por ejemplo. Yo creo que hoy en día el que quiere saber realmente puede aprender solo y te cuesta pues muy poquito. O sea, tener una suscripción de YouTube es muy barato. Creo que hoy en día lo importante es tratar de tener a alguien que te ayude a saber qué es lo que tienes que saber. Yo, por ejemplo, discutí el otro día con mi hija sobre las universidades. El costo de las universidades en Estados Unidos es prohibitivo, es una exageración, es un robo, yo te diría, ¿no?
Pero bueno, así funciona este país. Aquí estoy, pues tengo que ver cómo me las arreglo. Pero lo que sí creo que es muy importante es que te den la guía de qué es lo que yo necesito saber. Porque tú realmente puedes aprender hoy en día casi todo si tienes el interés y lo buscas. Puedes preguntarle a amigos, puedes buscar en YouTube, puedes buscar en Internet. O sea, hay muchas maneras de aprender. Entonces yo creo que lo más importante es tener las ganas y la humildad de saber, oye, hay cosas que no sé, bueno, pues me voy a capacitar. Conozco mucha gente muy exitosa que no estudió y que a veces son mejores que los que han estudiado. Hay Sí. gente que te dice luego que el estudio también te hace un poquito cuadrado, lo cual creo que también es cierto. Sí, yo agregaría aquí lo que comentas, Mark, que también no todo es conocimiento, ¿no? La Exacto, educación no tiene que ver nada más con conocimiento, sino una actitud de totalmente. la vida, ¿no? ¿Qué principios y qué valores manejo yo conmigo mismo y se los doy a mis hijos? Entonces, no necesito tener maestría o un doctorado para poder educar a mis hijos. Creo que debo tener, sí, conocimientos, por supuesto, en la medida que los tenga, pero creo que aún más importante pueden ser los valores y los principios que yo pueda transmitir, ¿no? A mis hijos. Totalmente de acuerdo contigo. Y eso también es a lo mejor falta de experiencia de los líderes. Yo me Ujú. acuerdo cuando yo entré y empecé a hacer mis primeras contrataciones, pues sí me fijaba, ¿no? Que cuántos estudios y esto. Y con el tiempo me fui dando cuenta que a veces, tengo un caso y que contraté a uno, no voy a decir de qué universidad, pero con un mega diploma, etcétera. Y le dijo, ya una propuesta, ¿cómo vamos a mejorar? Después de como 3, 4 años me salió con que había que cambiar el logo, cosas de ese tipo, ¿no? Sí. Entonces, la gente primero ve quién es la persona, fíjate en la persona, sus valores, sus ganas, el interés, su empuje. Lo demás son adicionales, pero yo ya sí me fijo en los estudios, pero ya no es el factor determinante y creo que justamente como tú lo estás diciendo, Mario. Sí, muy bien. Coca, pues como siempre se nos va el tiempo muy rápido cuando disfrutamos de un invitado como Mark el día de hoy. Eh, Y es, Vamos a la recta final de este programa, Coca. sí, bueno, pues muy interesante, la verdad, porque pues ya no es un asunto de moda ni nada, esta es la sociedad que nos tocó vivir hoy en día. Y bueno, escuchando todo el panorama, la verdad es que sí creo que la capacitación cobra un lugar fundamental en el tema pues empresarial y de los liderazgos, ¿no? O sea, porque podríamos partir de que, bueno, pues ya adáptate y todo esto, sé empático y desarrolla tu habilidad de comunicación, etcétera, pero no todos contamos con las mismas habilidades. Entonces sí considero que el tema del coaching, del mentoring, de pues asesorías, capacitaciones va a ser fundamental, ¿no? Para que funcionemos de una manera adecuada, porque pues ya cada uno traemos nuestras formas de interactuar con los demás y ahorita pues hablamos de características muy particulares en este sentido, ¿no? La parte de la comunicación, que pues es esencial, la escucha activa, negociación, empatía, asertividad, bueno, una lista de ciertas habilidades y características que bueno, tal vez en algunas pues sí se nos da, en algunas no, y sí considero que estos tiempos pues nos están poniendo enfrente retos muy, muy grandes y que tenemos que seguirnos preparando. O sea, eso yo creo que es como un básico, ¿no? De lo que estamos viviendo todos, en todos los sentidos, ¿no? Hasta en el caso legal, ¿no? Del ejemplo que les mencioné, que dices, bueno, o sea, por ejemplo, si a mí me toca el tema de código de imagen y de conducta y todo esto, o sea, hasta qué punto, ¿no? También es permitido en este tipo de sociedad que nos tocó hoy. Entonces, sí creo que, por ejemplo, este tipo de escenarios en donde estamos intercambiando diferentes puntos de vista y sobre todo con un experto en la materia, pues sí nos nutre, ¿no? De muchas cosas. Yo estoy totalmente de acuerdo que también la práctica, me encantó esto que dijiste, Mark, de que en lugar de hacernos unos teóricos así, de que vas de una maestría a la otra, es como de, a ver, ya saliste, desde que estás estudiando, ponte a hacer tus prácticas profesionales, vete a una empresa local, internacional, de todo tipo, porque pues, la verdad esto nos va
también abriendo la mente, ¿no? Mira, Es yo, una combinación, ¿no? yo creo, una vez leí por ahí una frase que dice, las empresas te pagan no por lo que sabes, sino por lo que haces. Creo que eso Sí, es muy importante tenerlo bien claro. O sea, a veces pensamos que porque tengo esto, al final de cuentas, resolviste el problema o no. Y a veces lo resuelve la persona con menos experiencia y menos capacidad porque tiene ganas y porque se mueve y porque le mete las ganas. Eso es lo que las empresas necesitan. Necesitamos personal que nos ayude a resolver los problemas. Ya como tú le hagas, no importa, tú averigua, haz lo que tengas que hacer, pero resuélveme el problema. Y creo que eso a veces lo perdemos mucho de vista. Y creo que, por ejemplo, la función que sí creo que es fundamental, por ejemplo, hablabas ahorita del coaching. Yo creo que siempre es muy útil tener a alguien externo a ti, porque es muy difícil a veces verte a ti mismo. Por eso, digo, el coach es como un poco como el psicólogo, ¿no? Y antes el psicólogo tenía una connotación así medio negativa, ¿no? Pues estoy loco, no. Lo que pasa es que tienes que tener a alguien, muchos de mis psicólogos son mis amigos muy cercanos, pero tienes que tener a alguien que esté afuera y que se esté dando cuenta y que te diga, oye, yo observo esto, porque a veces no te das cuenta porque tú mismo no te estás observando, ¿no? Y como líder eso es fundamental porque además hacia abajo a veces hay cosas que no puedes tocar con tanta facilidad porque a lo mejor puedes herir susceptibilidades o no te las van a decir. Y ahí es donde yo creo que la función de un coach es crucial. Llámale coach, llámale un mentor, llámale tu padrino, como quieras, pero esa función es crucial porque te ayuda mucho a orientarte y a darte cuenta pues, de tus propias debilidades que todos las tenemos, no hay nadie que no las tenga. exacto. Sí, totalmente de acuerdo. La verdad, un tema de gran importancia para todos y pues te queremos agradecer muchísimo, Mark, el haber compartido con nosotros tus experiencias de vida, experiencias profesionales, todas estas recomendaciones, porque de alguna manera pues ya estás mentoreando, ¿no? O sea, compartiendo todo lo que nos puede sumar para pues disfrutar, ¿no? Tampoco tiene que ser algo así tan pesado, sino yo creo que lo que nos presentas hoy es un reto muy interesante, ¿no? Yo creo que es mucho de abrir nuestra mente, analizar, conocernos, desarrollarnos. Así es que te felicito por la manera en la que has abordado este tema el día de hoy. Muchas gracias, Coca. Con mucho gusto y la verdad me encanta este tipo pues, de intercambios de ideas porque muchas también te das cuenta que a veces hay cosas que tú piensas que estás equivocado y aprendes también de las otras ideas, que esa es justamente esa inclusividad, ¿no? Cosas que mencionó Mario, cosas que mencionaste tú, pues te van reforzando o te van ajustando o vas afinando ciertas ideas. Nadie tenemos la verdad absoluta y yo creo que un paso clave es tener la humildad para estar consciente de que todos necesitamos ayuda de todos y como dicen, la aldea no se construye sola, se necesita siempre más gente para poder construir la aldea. Y Mark, pues muchas gracias por A compartir ustedes, tu experiencia, tu vida. Yo me quedo aquí con algunos puntos que quiero resaltar, que he escuchado de ti el día de hoy, que creo que vale la pena resumir. Me gustó mucho esta frase, ¿no? De que a través de tu vida te has dado cuenta que en la diversidad, pues, cabes en todos lados. De alguna manera, sabes adaptarte, sabes ser resiliente y sabes buscar el camino en diversas situaciones. Creo que es algo mucho que nos puede ayudar a los seres humanos, saber que cabemos en todos lados. La pregunta vendrá, ¿no? Si quiero estar ahí o no, pero supongamos que si quiero estar ahí, sí hay oportunidad de esa adaptación. Otro es entender a las otras personas desde su perspectiva, ¿sí? Generando esa empatía, generando esa conexión. Ver que me gustó mucho lo que mencionaste, ¿no? Ver el sacrificio de los otros por lograr las cosas y reconocérselo es algo que ayuda mucho a las personas a estar motivadas para dar resultados en las organizaciones. Y faltan muchos líderes que puedan tener esa habilidad, competencia, ganas y voluntad de poder reconocer los logros de otros. Y eso genera mucha empatía. Esta parte, ¿no? De salirnos de nuestro propio entorno, ver otros sistemas, ¿sí? En tu caso, has tenido la oportunidad de ver otros países, vivir con otras personas diferentes de otras culturas. Nosotros en su medida, cual sea, dentro de México, en otro país,
ver otros sistemas, salirnos de nuestro entorno, buscar nuevas formas de hacer las cosas nos va a ayudar a darnos cuenta de que en la diversidad también hay riqueza. Entender nuestras propias fortalezas, creo que también es un punto importante, ¿no? A partir de nuestras fortalezas podemos detonar todavía aún más nuestro potencial. Tener claras las reglas del juego, las expectativas desde un principio, ver si somos compatibles o no. Si no somos compatibles desde un principio, seguramente estamos empezando nuestra relación con Claro. el pie izquierdo. Y hablar con datos, ¿no? Ya si nos vamos en una parte más técnica, pues datos duros, ser asertivos, esto es lo que estoy viendo en dinero, en porcentaje, en tiempo de llegar tarde, etcétera. Creo que el hablar directo nos va a ayudar también a entender la diversidad, a ayudar a otros a ver en esta parte de coaching que tú mencionabas, a ayudar a otros a ver cosas que a lo mejor ellos mismos no estaban viendo, al atrevernos a decirlo, al estar abierto también nosotros a recibir ese tipo de retroalimentación. Creo que ayuda mucho. Y Y yo creo que ha creo sido que una plática de mucha riqueza, Mark. Hablando siempre, de estas siempre con cosas, ustedes, Mario, siempre pues es muy, muy enriquecedor. sí, Enriquecedor. Y algo que me encanta, por ejemplo, me parece con ustedes, que ustedes como coach ven muchos tipos de empresas, muchos tipos de gente, y eso te da una visión muy amplia, y Sí, eso enriquece mucho pues, todas estas plásticas, ¿no? sí. claro. Muchas gracias, A Mark. ustedes, Sí. gracias a ustedes. Sí. Coca, ¿qué viene pronto en tus actividades? ¿Qué nos puedes compartir? Bueno, pues aparte de que vamos a cerrar el año con asesorías personalizadas ahora sí que hablando de todos estos temas de comunicación asertiva, imagen pública, la parte de marca personal, etcétera, pues bueno, les quiero compartir que ya en unos días voy a lanzar mi libro, así es que vamos a estar Ya te habías tardado, compartiendo. Coca. Sí, ¿verdad? Ya ¿Cómo se llama el libro, Coca? el poder de saber venderte. El poder de saber venderte. Vienen también para principios de año otras publicaciones y pues ya la próxima semana estaré en Guadalajara presentando en la FIL este libro y pues también compartiendo con ustedes ya el link y todo para que lo puedan adquirir en Amazon. Va a estar padrísimo, estoy muy emocionada porque pues lo que decías ahorita, Mark, es aterrizar todas las experiencias, toda la metodología, ahí ya va a estar para que pues esté accesible para todas las personas. Claro, estás contribuyendo a que la aldea sea mejor con la Exacto, aportación de tu experiencia por escrito para aquellos que no te pueden conocer en estos, pues te encuentren, ¿no? exacto, sí, Qué padrísimo. bueno. Estamos esperando tu libro con muchas ansias, Coca. Muchas Muchas felicidades. gracias. Súper contenta, la verdad. Mucho trabajo, pero vale la pena, vale la pena. Qué bueno. Padrísimo. Bueno, ¿Y tú qué pues de mi tal, Mario? parte, sí, yo les comento, pues tenemos lo que es el programa Transformando mis competencias de liderazgo. Es un programa 1 a 1 con un servidor donde pues a través de una plataforma pues damos seguimiento a ti en ciertas sesiones en línea, presenciales, que te permitan pues ir desarrollando tus competencias de liderazgo. Entonces, contáctanos para darte más información. Y en enero viene pues el bootcamp en comunicación en liderazgo. Van a ser 3 sábados con expertos en la materia, donde vamos a estar desarrollando dinámicas y competencias de comunicación. Tuvimos en septiembre lo que fue el bootcamp, ahora muestra, el showcase, ahora vendrá ya pues los 3 sábados en enero y principios de febrero, donde estaremos pues profundizando esos conocimientos para ayudar a los líderes a tener una mejor comunicación y, ¿por qué no?, entender mejor la diversidad, como lo hemos platicado el día de hoy. Entonces, estén atentos, comuníquense con nosotros para mayores informes. Súper. Pues no nos queda más que pues darles las gracias a todos nuestros amigos que también nos han acompañado por sus preguntas, por sus comentarios. Una vez más a Mark por tomarse el tiempo y abrir este espacio. Ha sido muy enriquecedor. Y a ti, Coca, sí, también por haber pasado este rato agradable contigo y conversando aquí con nuestro invitado. Sí, padrísimo. Y se nos fue el año, así es que qué bárbaro. Temas muy interesantes y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, Mark, a todas las personas que se unieron también al en vivo.
Y bueno, quienes ya saben, no tuvieron la oportunidad, pues lo pueden ver en grabación, lo subimos y también lo pueden compartir porque como decía Mark, pues vamos sembrando, ¿no? A diversas personas, a la comunidad, para que todos vayamos adquiriendo todos estos conocimientos tan necesarios. Así es que, fabuloso, Mario. ¿Crees tú que tengamos otro en vivo? ¿Cómo vamos a cerrar el año? Este sería el último vivo del Este año. Ya sería el estamos en una último recta vivo, final, ¿no? como una resbaladilla, pero nos estamos viendo. A inicios Claro, del claro, año, en enero, tendremos un vivo. Haremos cosas diferentes. Ya tendremos que ser ahí Team Back, Coca. Siempre claro. estamos buscando cosas novedosas. Entonces, estén pendientes para que en enero puedan seguir en esta serie de Liderarte. Ujú. Así es. Pues Mil muchísimas gracias. gracias. Gracias, Mark. Un abrazote. Gracias a ustedes. Feliz Cuídense Navidad mucho próximamente. Gracias. y excelente día. Hasta luego. Bye.